Chequen por favor para cuáles son los últimos ejercicios que hicimos. Tengo entendido que el último fue el del escandio. Escandio. Vimos configuración electrónica, números cuánticos, penúltimo, último y antepenúltimo. Sí, profe. Sí, eso sí lo vimos. Ok, vimos la configuración electrónica condensada o la desarrollamos toda. No, creo que eso no. Ok. Un segundito, estoy cargando la presentación. Lo último que hicimos fue lo de el último, penúltimo y antepenúltimo. Hasta ahí nos quedamos. Ok, Ya no hicimos lo demás. perfecto. Entonces, listo. Ok, jóvenes, hoy concluimos este tema. Solo va a restar presentarles los modelos atómicos de cada uno de los científicos que los propuso y con eso ya terminaríamos esta unidad 3 y estaríamos programando su segundo parcial y el quiz relacionado a este parcial para ya pasar a una parte un poquito más relajada que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos y pues bueno, ya después veremos esa parte. Recuerden, ahí no va a haber evaluación parcial, sino va a ser con base a tareas. De igual manera también ya voy a dejar la tarea de este tema. Y pues bueno, continuamos. Entonces, vimos en sesiones pasadas configuraciones electrónicas, números cuánticos, donde ustedes pueden seleccionar el electrón que ustedes deseen para asignar dichos números. Ahora vamos a ver algunas variantes de cómo también podemos presentar la configuración electrónica de una manera más condensada, sin escribir tanto, así como los números cuánticos de aniones y cationes, que ahorita vamos a ver su concepto. Pero bueno, para llegar a esto, primero quiero que observen lo siguiente. Tenemos nuestra tabla periódica y bueno, si ustedes ponen atención, jóvenes, en ese hierro que está en un círculo grande, perdón, que está en grande, un segundito, que reconozca mi tableta. Ahora sí. Permítanme. Ahora sí. Este de aquí. En la parte de abajo, ustedes en algunas tablas periódicas pueden encontrar la configuración electrónica, pero presentada de una manera más condensada, más sintética o más sencilla. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a basar esta configuración electrónica? Si ponen todavía más atención, aquí está entre corchetes un elemento que es el argón. ¿El argón a qué grupo pertenece, chicos? ¿A qué grupo pertenece el argón? A los gases nobles, profe. Así es, pertenece a los gases nobles. ¿Y alguien me puede recordar por qué le llamamos gases nobles o gases inertes?
¿Por qué creen que se les llama así? ¿No es por su estabilidad? Así es, son elementos altamente estables porque precisamente su estructura o configuración electrónica, chicos, está totalmente satisfecha. ¿A qué me refiero con esto? Pues es los ejemplos que veremos a continuación. Solo vamos a ver los primeros tres, helio, neón y argón, para que vean qué es lo que sucede. Aquí están en la parte derecha, observen su número atómico, 2, 10 y 18. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y ununoctio. Qué nombre tan raro. Ok, pero bueno, estos son los gases nobles, chicos, pero bueno, normalmente nos detenemos hasta el color azul y con estos nosotros podemos elaborar su configuración electrónica de una manera sencilla y a su vez nos ayudará a obtener configuraciones electrónicas de otros elementos. Entonces lo voy a poner helio, neón, argón. Helio tiene un número atómico de 2, por lo tanto son 2 electrones. ¿Y cuál sería su configuración electrónica, chicos? Sería 2s2. No. Perdón, 1s2. Así es, señorita, sería 1s2 porque solo tiene 2 electrones, entonces con ese primer orbital es suficiente la configuración. Un segundito. Ok, entonces es 1s2. Luego tenemos el neón con 10 electrones. Y en este caso, pues tendremos que también obtener su configuración electrónica y veamos. Sería 1s2, Ok, 1s2, 2s2, 2s2, 2p2, ¿segura? perdón, 2s2, 1s2, 2s2 y ajá, después, 3s2, recuerden cómo es el llenado. Las 2p6. flechitas, 2p6, exactamente. Contamos 2, 4 y 6 son 10 electrones. Finalmente tenemos el argón con 18 electrones. Que en este caso pues será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, 3p6, 18. Y así van a encontrar todos y cada uno de los elementos, chicos, correspondientes al grupo de los gases nobles. Obviamente ya no voy a hacer más llenado, serían todavía un mayor número de electrones, pero lo que quiero que observen es lo siguiente, jóvenes. ¿Qué pueden observar de estos tres elementos en cuanto a su configuración electrónica? ¿Qué es lo que los hace distintos a las demás configuraciones? ¿Qué es lo que pueden observar ahí? Por ejemplo, si lo comparan con el escandio. ¿Qué fue de diferente en cuanto al escandio y a estos tres elementos? En que el escáner tiene 21 electrones.
Eso es una diferencia, el número de electrones, pero a la hora de asignar el llenado de electrones o de los orbitales, chicos, ¿qué diferencia ven entre esos gases nobles y cualquier otro elemento? Observen sus orbitales. ¿Qué les está pasando a esos orbitales? Chicos, permítanme un segundo. Una observación. Tengo dos grupos, un grupo de química que son ustedes y un grupo de química básica que creo que son los industriales. Uno de los objetivos de un ingeniero es que tenga una buena capacidad de observación y poder procesar información y datos. Pero con ustedes veo exactamente, joven Fregoso Gruber. Están totalmente satisfechos, pero ahorita nos vamos a referir a qué. Pero con ustedes, yo veo que entre semana y semana no recuerdan, o la mayoría de ustedes no recuerdan absolutamente nada de lo que vimos la sesión pasada. Y aquí son dos problemas. Uno, no tienen una buena capacidad de retención, lo cual no es una excusa porque antes de cada clase, chicos, su trabajo es revisar el tema en que nos quedamos. No es que yo les pregunte porque no tenga idea de qué es lo que voy a ver hoy, sino quiero checar verdaderamente qué es lo que están haciendo. Entonces, no recuerdan lo que están haciendo una semana antes. Ok, puede que tengan tanto trabajo que no tienen tiempo de recordar, pero sí deben de tener tiempo para revisar sus apuntes y checar cuáles son los temas en los que estamos ahora. Dos, no son nada analistas, no quieren observar nada, quieren que las respuestas se las dé su servidor, el vecino, la otra profesora, pero la mayoría de ustedes de su parte, si no van a batallar, mejor para ustedes. Entonces, ¿qué quieren hacer como ingenieros? ¿Quieren que les den protocolos, que les den cómo van a hacer su trabajo, que les digan qué van a hacer en pocas palabras? Y ustedes no van a proponer, no van a decir, no van a mejorar. Creo que se están equivocando de carrera si su actitud va a ser así siempre. De verdad, son preguntas muy sencillas y no es que no sean capaces, simplemente no quieren hacer nada y ustedes como grupo, la verdad, es muy evidente la poca participación que hay de su parte. No me gusta comparar, chicos, pero créanme que hay otros grupos que les doy las mismas regañizas que ustedes y al menos he visto que mejoran o ponen de su parte y con ustedes solo unos cuantos he visto que hay disposición, pero la gran mayoría sigue exactamente igual. Entonces no sé qué quieren, no sé qué están haciendo y deben de mejorar esa actitud, chicos, porque su actitud es pésima. Yo no puedo decir si saben o no saben, si no tienen la preparación suficiente, porque no los conozco y jamás me atrevería a decir eso. El problema de un alumno cuando no quiere aprobar una materia, muchas veces es por su actitud y la flojera de querer trabajar. Hay pocos casos donde sí, hay situaciones donde el alumno y el profesor, por más que en ambas partes se esfuerzan, no se llega a un acuerdo y es imposible que se dé una mejora, pero un grupo de 50 y tantos alumnos y que todos eh, se pongan en ese mismo criterio es bastante complicado. Pero bueno, jóvenes, entonces,
Efectivamente, tal y como lo dice su compañero, sus orbitales están totalmente satisfechos. No necesitamos modificar los superíndices. ¿Qué nos indicaban los superíndices, chicos? ¿Qué información nos da el superíndice de la configuración electrónica? Bueno, pero antes de eso, ¿saben qué es un superíndice? Son los números que están arriba de la letra y dicen los Así átomos que es, están en ese orbital, ¿no? así es, exactamente. Entonces, ¿y qué representa eso que está arriba del orbital? La cantidad de electrones. Así es, la cantidad de electrones, señorita. Permítame un segundo, que como que se dejó de compartir. Ahora sí. Y si ustedes observan, jóvenes, con respecto al escandio otros elementos, normalmente necesitamos modificar el superíndice del último orbital, porque no somos capaces de llenarlo en su totalidad. En los gases nobles no ocurre esto. Todos los orbitales están llenos por completos. No les va a caber o no les va a sobrar ningún electrón más. Y precisamente como sus orbitales están totalmente llenos, por eso los podemos utilizar para la notación condensada de la configuración electrónica. Al ya no tener disposición para más electrones, chicos, por eso los gases nobles no pueden o es muy complicado que reaccionen con otros elementos porque no necesitan ni perder ni ganar para de alguna manera ganar esa estabilidad que necesitan los elementos. Y bueno, si nosotros tomamos en cuenta esto, pues podemos realizar la configuración de cualquier elemento de una forma más sencilla. Ejemplo, vamos a usar un elemento pequeño, por ejemplo, el azufre. El azufre tiene un número atómico de 16, por lo tanto tengo que repartir 16 electrones. Hago la configuración, recuerden, en diagonales, y me va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y en este caso sería un 3p4. 2, 4, 10, 12 y 4, 16. Entonces observen cómo el último orbital nunca está lleno en todos los demás elementos que no son gases nobles. Esta es su configuración electrónica desarrollada, pero también la puedo poner de una forma condensada. ¿Cómo lo vamos a hacer, jóvenes? Muy sencillo. Vamos a tomar como referencia el gas noble con el número atómico más próximo sin pasarse. En este caso, ¿cuál sería? ¿Qué número atómico de un gas noble es el más próximo sin pasarse del 16? Neón con 10. Así es, en este caso es neón con 10, entonces yo pongo neón. Si quieren pueden poner el número atómico, eso es opcional, pero si ponen neón es suficiente. Y ya sabemos que el neón tiene 2 electrones, 10 electrones totalmente bien ubicados, pues los eliminamos, 2, 4, 10. Y solo pongo lo que me resta, 3s2, 3p4. Y de esa manera, ustedes también pueden obtener la configuración electrónica de cualquier elemento de una forma más sencilla. Otro ejemplo, carbono. El carbono tiene un número atómico de 6, entonces realizó la configuración 1s2, 2s2, 2p superíndice 2. 6 electrones, chicos. Obviamente es una configuración muy pequeña,
¿Cuál sería su configuración electrónica condensada? ¿El boro? Solo podemos utilizar gases nobles. ¿Helio? Así es. Helio, que tiene 2 electrones. Y como son 2, pues los eliminamos y me queda helio, 2s2, 2p, superíndice 2. Para estos ejemplos tan pequeñitos, chicos, pues da lo mismo, no es mucho la diferencia, pero imagínense cuando ya me tenga que enfrentar, por ejemplo, a un bismuto de 83 electrones. Entonces, estaría complicado escribir tanto y sería más bien condensado con un secnón que tiene 54 electrones y ya los demás los puedo escribir sin problemas. Ese es el uso, chicos, de los gases nobles para una configuración electrónica más condensada. Y es lo que encuentran precisamente, aquí se ve muy chiquito, pero ahí van a ver las configuraciones electrónicas en forma condensada. Repito, solo pueden usar gases nobles para esa estrategia. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Un segundito. Ok, sí, está muy pequeñito, pero bueno, como les comento, cuando adquieran una tabla periódica, hay diferentes presentaciones, algunas de ellas tienen esa configuración electrónica y bueno, ya en físico será un poquito más sencillo visualizarlo. Santana Pérez, adelante joven, dígame. ¿Por qué solo se pueden utilizar gases nobles? Porque son los únicos elementos que tienen completamente llenos sus orbitales, jóvenes. No podemos usar elementos con huecos en los orbitales porque estaríamos incurriendo en un error. No puede haber espacios vacíos para hacer esta forma condensada. Si usted realiza la configuración electrónica de todos los gases nobles, todos los superíndices de los orbitales están en su valor máximo. S tiene 2, la P tiene 6, la D tiene 10 y el F tiene 14. Ninguno de los orbitales tendrá un número diferente a los que tiene la regla del serrucho. Es por eso, joven. Ok. Joven Sandro, adelante. Profe, yo tenía Sí. una duda porque es que vine de la vacuna y acabo de entrar. ¿Este es el método del serrucho entonces o...? Así es, así lo conocen, el ¿Cómo se método llama del ese método? serrucho o de las diagonales, para hacer el llenado de la configuración. De Ah, ok, igual es manera, que no sé mucho de ese, entonces ya para buscarlo. si no, ahorita vamos a seguir practicando, solo quería mostrarles la notación condensada y que pudieran observarlo. Martínez Rodríguez. Otra vez, joven, otra vez. En el neón es 1s2, 2s2, 2p6. No, aquí está, joven. Así es, pero no entiendo su pregunta. A ver, va de nuevo. Observen. El azufre tiene 16. El neón tiene 10. Entonces, si yo saco las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, aquí está 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Neón, 1s2, 2s2, 2p6. Si yo utilizo la forma condensada, chicos, y pongo entre corchetes el símbolo de ese elemento de gas noble, doy por entendido que estoy utilizando su configuración. Es decir, este neón representa 1s2, 2s2, 2p6.
Por eso se lo estoy restando al azufre. ¿Qué es lo único que me queda del azufre? 3S2, 3P4. No es que me haya, no es que haya eliminado o suprimido el 2P6, el 2S2 y el 1S2, sino que de forma implícita todo esto está contenido aquí. ¿Sí queda más claro? Así es una combinación de un gas noble con los orbitales subsecuentes del elemento en cuestión. Pero no es que lo combine, joven, sino que al tener los gases nobles con orbitales totalmente llenos, me evito escribir 1s2, 2s2, 2p6 y en lugar de eso escribo neón, porque el neón representa esa configuración electrónica. Ojo, no estoy mezclando elementos, solo estoy representando la configuración electrónica de una forma más sencilla. ¿Sale? 1s2, 2s2, 2p6, exactamente. En lugar de escribir esos tres orbitales, es más sencillo poner simplemente neón. Pero sigue siendo la configuración del azufre, exactamente. Lo mismo ocurrió con el carbono. Observen, el carbono tiene 1s2, 2s2, 2p superíndice 2, pero el 1s2 también es un representante del helio. Entonces, en lugar de poner 1s2, pongo helio y lo que me falte del carbono lo anexo. A eso me refiero, chicos. Esa es la notación condensada de los elementos en cuanto a su configuración electrónica. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Y un segundo. Bueno, ese lo voy a mantener ahí. Y listo. Ok, ahora sí vamos a retomar un ejemplo más donde usemos algún elemento. Por ejemplo, ¿cuál será? Níquel. Níquel, que es un metal de transición con un número atómico de 28, por lo que tenemos que repartir 28 electrones. Entonces, jóvenes, 3 minutos, por favor intenten hacer la configuración electrónica desarrollada. No me den la respuesta, ahorita vemos cuál es la respuesta correcta y después pasamos a la forma condensada. Entonces, 3 minutos y hagan su configuración.
Ok, vamos a comenzar. Recuerden que es en diagonales, chicos, como tenemos que hacer el llenado de los orbitales hasta completar 28 electrones. Entonces será 1s2, luego sigue 2s2, 2p6, 3s2, luego 3p6, luego 4s2, y vamos a ver cuántos son aquí. 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20, y finalmente queda un 3D, pero no necesito 10, sino solo 8. Entonces observen 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 28 electrones. ¿Esa configuración electrónica está del todo correcta, jóvenes, o necesitamos hacer algún ajuste? Un ajuste, ¿no? Así es. ¿En dónde, joven? En el 4S2 tenemos que ponerlo después del 3D8 porque no puede haber un 4 antes de un 3. Así es, joven, exactamente. Entonces hacemos ese ajuste, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D8, 4S2. Y listo. Ahora sí tenemos la configuración electrónica desarrollada, pero no quiero la configuración desarrollada. En este caso necesito la condensada. Entonces, ¿qué elemento de los gases nobles, chicos, tiene el número atómico más próximo al níquel sin pasarse? El argón. El argón, exactamente, el argón tiene 18 electrones, o en pocas palabras hasta el 3p6, y por lo tanto lo podemos cancelar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y observen 2, 4, 10, 12 y 6, 18. Por lo tanto, yo puedo resumir esta configuración electrónica como argón, 3d8, 4s2. Y en este caso observen cómo sí es mucho más simple representar esa configuración electrónica usando la notación de los gases nobles. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces, bueno, esto solo era para recordar lo que era la configuración electrónica. Ahora sí podemos obtener los números cuánticos. Necesito los números cuánticos del último y antepenúltimo electrón. Vamos a comenzar con el último, chicos. ¿Dónde estaría el último electrón? ¿En qué orbital? El S2. En el 4s2, exactamente. El último electrón, que lo voy a poner como UL, está en el 4s2. Entonces, el orbital S es el más fácil de todos, chicos. Observen, solo tenemos una opción, que es un solo espacio disponible, donde en ese espacio puedo ubicar dos electrones. En este caso, observen, está lleno, entonces será un electrón, dos electrones. ¿En qué nivel de energía estoy? En el 4. ¿Qué tipo de número cuántico secundario tengo? S. S, pero no puedo poner S, tengo que poner un número. 1. ¿Seguros? Es 0. el 0, chicos. Y el número cuántico
magnético. ¿Cuánto? Era desde -4 a -3. Digo, a más 3. Chicos, tuvimos exactamente el mismo problema la semana pasada. Y ¿Más no un puedo- medio? Y no puedo creer que a estas alturas no se hayan aprendido los números cuánticos. Eh, Vamos a adelantar su receso. La verdad, no puedo trabajar así con ustedes. Tienen 30 minutos para ponerse a estudiar, porque si vuelvo a preguntar y no saben la respuesta, dejo por visto este tema, les subo un archivo, se ponen a leerlo y pues lo resuelven como puedan, porque llevamos 9 horas asignándole tiempo a este tema y que todavía no sepan que es un número cuántico secundario, que es un número cuántico magnético, y que me confundan un número cuántico magnético con un número cuántico de spin, es hasta de burla, chicos. De verdad, un niño de secundaria, un niño de prepa, por lo visto sabe más que ustedes. Entonces, 30 minutos y espero que a mi regreso sepan que es un número cuántico al menos. Nos vemos, chicos. Vamos la solución. Un segundo. Profe, ¿toma asistencia? No, aún no. No he tomado asistencia todavía. Ok, gracias. Por nada. Ok, entonces vamos a compartir. Estábamos trabajando con el níquel. Con una configuración electrónica de argón 18. Y como son 18, nos quedamos en 3p6, 3d8, 4s2. Esa era la configuración electrónica y les había solicitado los números cuánticos del último y penúltimo electrón. Entonces, para el último electrón se hizo la observación, perdón, no fue el penúltimo, fue el antepenúltimo. Antepenúltimo electrón lo voy a poner como AP. El último electrón está ubicado en el subnivel 4s2. Y como es un orbital tipo S, solo puede admitir 2 electrones, en este caso un electrón, 2 electrones. Vimos que su nivel energético era igual a 4, el valor del número cuántico secundario era igual a 0, y el valor del número cuántico magnético, chicos, ¿cuánto es? 0. En este caso, para el orbital tipo S, el único número cuántico magnético posible es el 0. Y bueno, ya tenemos prácticamente todos los números cuánticos asignados, por lo tanto, el valor en este caso será n igual a 4, L igual a 0, ML igual a 0
Y en este caso, chicos, ¿cuál sería el número cuántico de spin? Menos un medio. Menos un medio, porque el último electrón es el último que pusimos y en este caso apunta hacia abajo y efectivamente es menos un medio. Ahora, eso respecto al último electrón, pero ahora necesito los números cuánticos del antepenúltimo electrón. Pero antes de eso, quien necesita anotar, por favor, adelante para continuar. Ok, entonces continuamos. Voy a borrar esto. Y ahora, chicos, pregunta, ¿dónde vamos a ubicar el antepenúltimo electrón? En el 3 de 8, exactamente, porque el último electrón está dentro de estos dos electrones, el penúltimo electrón de igual manera está en estos dos electrones, y el antepenúltimo electrón, pues será el último electrón situado en el orbital o subnivel 3 de 8. Y bueno, ¿cuántos espacios disponibles tiene un orbital tipo D? ¿O cuántos suborbitales o subniveles tiene el orbital tipo D? 10. Tiene capacidad para 10 electrones, pero ¿Serían 5? así es, serían 5 espacios disponibles. Ok, en este caso son 5 espacios disponibles y por lo tanto los anotamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué forma debo de situar los electrones, chicos? ¿Cuál era el orden correcto en llenar esos orbitales? Primero hacia arriba en todas las líneas y después hacia abajo igual de izquierda a derecha. Exactamente, entonces tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones y 8 electrones. Esta, tentativamente, es la forma correcta de nosotros llenar los espacios o sitios disponibles dependiendo del orbital. Ok, ¿cuál es el nivel de energía o el valor de N? 3. 2, ¿no? 3. No. ¿Cuál es el valor de L? Así es, ¿cuál es el valor de L?
2. 2. Exactamente. ¿Y cuántos valores posibles tiene el número cuántico magnético? De -2 a 2. Así es, -2 a 2. -2, -1, 0, 1 y 2. Recuerden que el valor del número cuántico magnético va desde -L hasta L, pasando por el 0. Como L vale 2, pues va a ir desde -2 hasta 2, pasando por el 0. Y listo. Ya tenemos todos los valores posibles del número cuántico magnético. Y ahora, chicos, yo les pregunto, ¿en qué ubicación del número cuántico magnético está ubicado el antepenúltimo electrón? ¿En -2? En 0. -2, vamos a ver si está perdón. en... 0. Sí, así es, joven. Sí, Está perdón, en el es que 0. le había entendido otro. Sí, no se preocupe. El último electrón que situamos fue precisamente aquí, y recuerden que correspondía a la antepenúltima posición, por lo tanto, este es el que me interesa. Y ahora sí, chicos, podemos poner los números cuánticos. N igual a 3, L igual a 2, ML igual a 0. a 0, porque está ubicado en el orbital tipo 0 del tipo D, obviamente, y el spin, ¿qué valor sería? -1/2. -1/2. Así es. Y de esa manera, jóvenes, nosotros obtenemos los números cuánticos del antepenúltimo electrón. Por favor, chequen si tienen alguna duda, háganmelo saber y tomen los apuntes. Ok, jóvenes, entonces, de esa forma obtenemos los números cuánticos. Recuerden, ustedes pueden elegir el electrón que quieran o según la instrucción que les dé el ejercicio, pueden identificarlo sin mayor problema. Pero recuerden, necesitan primero la configuración electrónica, sea desarrollada, condensada, identificar en qué subnivel o suborbital está su electrón y después asignar los 4 números cuánticos. Y bueno, con esto vamos a continuar, ahora sí, con las siguientes diapositivas. En estas diapositivas, chicos, simple y sencillamente, les estoy mostrando cómo cada elemento, de acuerdo a su número atómico, representa el número de electrones, y bueno, ustedes pueden ir llenando una tabla, o hay tablas disponibles, donde pueden consultar las configuraciones electrónicas desarrolladas tanto en esta presentación como, aquí está un error, chicos, ahorita les digo cuál es la forma correcta de nombrarlo,
como por orbitales. Por ejemplo, si yo quiero la configuración electrónica por orbitales y es 1s2, 2s2, pues simplemente pongo 1s, 2s y le asigno sus electroncitos. El primero tiene 2 electrones, el segundo solo uno. Uno un poquito más complejo, el nitrógeno. Tiene un S1, un 2S2 y un 2P, que en este caso son 3. 1, 2, 3. Entonces, aquí tenemos el 2P, 2S, 1S y hacemos el llenado. Un electrón, 2 electrones, un electrón, 2 electrones, y en este caso el P solo tiene 3, entonces tendrá que tener este arreglo. Lo pueden hacer de esa forma o pueden poner los circulitos, como ustedes ya lo saben. Por ejemplo, el litio, pues simple y sencillamente tiene 2 niveles. En el primer nivel tiene 2 electrones y en el segundo nivel uno solo. Esas son las variantes de representación de las configuraciones electrónicas, pero lo más sencillo, recuerden, es la desarrollada o la condensada. Ya este tipo de diagramitas nos es más útil a la hora de explicar o identificar los números cuánticos, como lo podrán ver aquí, chicos. Este es el número cuántico secundario, o para también explicar algunos aspectos teóricos del enlace entre los elementos que veremos más adelante. Así se le conoce, chicos, diagrama de orbitales. Y observen, ustedes pueden obtener el diagrama de orbitales también. La forma o la configuración electrónica se le conoce como configuración electrónica externa, chicos, porque normalmente los orbitales que nos quedan es donde normalmente están los electrones de valencia o los electrones más externos. Aunque tiene otro nombre, es un apellido, un nombre extranjero, la verdad ahorita se me olvidó, pero yo lo conozco más como una notación de configuración electrónica condensada, reducida, aunque también se le conoce como la configuración electrónica externa. Pero bueno, además de las configuraciones electrónicas en la forma fundamental o cerovalente, como se le conoce a los elementos de la tabla periódica, chicos, también podemos obtener configuraciones electrónicas y números cuánticos de aniones y cationes. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, veamos la definición. Cuando hablamos de un catión, chicos, se referirá a lo siguiente. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un catión o un ion con carga positiva. Caso contrario, chicos, cuando tenemos un anión, es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número de electrones. En pocas palabras, chicos, un elemento obtendrá carga positiva cuando pierda electrones y obtendrá una carga negativa cuando gane electrones. Es contradictorio a lo que nosotros normalmente conocemos porque el símbolo menos o el símbolo más precisamente lo relacionamos más de ganancia, menos de pérdida, pero en química no es el caso. ¿Por qué? Por ejemplo, el sodio, que en su última capa tiene 3 electrones, un electrón, perdón. Tiene un electrón. Ahora, si recordamos, el sodio tiene un número atómico de 11, chicos. Y como tiene un número atómico de 11, eso implica que en un inicio, ¿cuántos electrones tenemos? 11 electrones, ¿no? Sí. ¿Y cuántos protones? ¿Cuántos? 11. Recuerden que el número de protones y número de electrones en el estado fundamental o cerovalente de los elementos de la tabla periódica es el mismo. De tal manera que imagínense que es menos 11 más 11, ¿cuánto les da, chicos? 0. 0, es decir, la carga del átomo es neutra. Pero, ahora, ¿qué pasa si el sodio pierde un electrón?
Ahora ese sodio, chicos, precisamente que lo caracterizamos con un símbolo más, en realidad tendrá solo 10 electrones y 11 protones. Nuevamente hago la operación. 10 negativo más 11 positivo, ¿cuánto me da? 1. Más 1 o 1 positivo. Por eso es que la pérdida de electrones, chicos, da cargas positivas, porque no tiene que ver estrictamente con la operación matemática que nosotros normalmente relacionamos a esto, sino a la carga neta del átomo. Entonces, está en sentido opuesto. Cargas positivas implica pérdidas de electrones, cargas negativas implican ganancia de electrones. Dicho esto, jóvenes, entonces podemos también obtener configuraciones electrónicas de este tipo de elementos y también, por supuesto, sus números cuánticos, que es el siguiente ejemplo que veremos. Vamos a usar un elemento sencillo, por ejemplo, el flúor. El flúor que tiene un número atómico 9 y por lo tanto tendrá 9 electrones. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Pues usamos la regla. 1s2, 2s2 y 2p5. Observen, ya completamos los 9 electrones y si quisiéramos la forma condensada, pues simple y sencillamente será helio 2s2, 2p5. Y listo. Pero yo no quiero el flúor en su estado fundamental, chicos. Voy a hacer el diagramita. Tenemos nuestro flúor y tenemos solo dos niveles. 1 y 2. En el primer nivel tengo 2 electrones y en el segundo nivel tengo 7 electrones. Ahora sí. Ahora, si yo cambio al flúor con carga negativa, chicos, ¿qué implica eso? Ganó un electrón de otro elemento y por lo tanto ahora tiene 9 electrones más un electrón, pues tenemos 10 electrones que repartir. Ok, entonces tenemos 10 electrones que repartir. Básicamente ya sabemos la respuesta. Si aquí eran 9, entonces ya sabemos para 10. Será 1s2, 2s2, 2p6. O simplemente helio 2s2, 2p6. Ojo, chicos, si ustedes observan, ¿qué le pasó a todos los orbitales? ¿Qué pasa con este flúor al haber ganado un electrón? ¿Qué le ocasionó? Así es, todos sus orbitales se llenaron y estrictamente hablando, chicos, esto sería incorrecto porque ahora la configuración electrónica en realidad no es helio 2s2, 2p6, sino es ahora la configuración del neón. Es decir, chicos, la mayoría de las veces, o en muchos de los casos, por eso es que ocurre una pérdida o ganancia de electrones.
porque al no tener completamente llenos esos orbitales, los elementos prefieren ganar o perder electrones para adquirir una configuración electrónica de un gas noble, y recuerden que los gases nobles son estables. Por lo tanto, un fluoruro con carga negativa es estable ahora, ya que tomó la forma o la configuración electrónica del neón. ¿Me doy a entender con esta idea, jóvenes? Sí, profe. Pero Ok. yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Cómo es que flúor ganó 1? ¿Porque se hace negativo? Así es, recuerden, Ok, sí. con carga, por cada carga menos que ustedes agreguen, ganarán un electrón. Si le hubiera puesto F-3, ¿cuántos electrones ganaría? Pues 3, ¿no? Así es, exactamente, joven. Y ahora sí, voy a poner el diagrama de orbitales de este flúor, o el anión flúor, que en este caso será flúor. Un orbital, 2 orbitales, y los lleno. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero como agregué un electrón de más, recuerden que debo de indicar que ahora tiene una carga negativa. Entonces, chicos, esa es la configuración electrónica para el anión flúor, que en este caso, cuando son aniones, más adelante veremos que se le conoce como fluoruro. Y pues son sales de flúor que normalmente están disueltas en agua, y bueno, ya saben todas las aplicaciones o daños que puede tener sobre la salud humana. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Pues no, profe. Ok, jóvenes, y finalmente, un segundo. Finalmente, pues ahora necesito los números cuánticos del penúltimo electrón, de el anión flúor. Ok, jóvenes, ¿dónde está el penúltimo electrón del anión flúor? ¿En qué? 2. En el 2p6, exactamente. Entonces, un segundo, ahorita lo escribo. Veamos. Por lo tanto, el penúltimo electrón está ubicado en el subnivel 2. ¿Y en qué orbital, chicos? ¿S o P? S. Ojo, chicos, aquí no se confundan. Por ejemplo, aquí, una cosa es el subnivel y el orden en el que está. Si yo me pusiera a contar cuál es el último, penúltimo y antepenúltimo, estoy de acuerdo. Este es el último, este es el penúltimo y este es el antepenúltimo. Pero eso es hablar de los subniveles, no de los electrones. Los 3 últimos electrones, en realidad, por ejemplo, para el argón, están en el 3p6, chicos, porque los 3 últimos electrones recayeron aquí, es decir, el electrón 3p4, 3p5 y 3p6. Entonces, no confundan conceptos. Si yo hablo del penúltimo electrón, no me refiero a la posición penúltima, sino al penúltimo electrón que se vacía sobre toda la configuración electrónica. Aquí fue el primero. Un segundo. Ahora sí, específicamente hablando aquí, chicos, en esa configuración electrónica del flúor en forma aniónica, tiene 2, 4, 10 electrones.
un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los primeros 2 electrones, chicos, están aquí. Los siguientes 2 electrones están acá. Y los últimos 6 electrones están aquí. Entonces, si este es el primer electrón, entonces este es el último electrón, el penúltimo electrón y el antepenúltimo electrón. ¿Ya queda más claro, chicos, a qué me refiero con penúltimo, último, antepenúltimo o la posición que yo les indiqué? Sí, profe. Ok, entonces va de nuevo. ¿Dónde está el penúltimo electrón del fluoruro o del flúor en su forma aniónica? Pues está en el orbital 2p6. Ahora, ¿cuántos espacios disponibles tiene un orbital tipo P? 3. ¿Cuántos, jóvenes? Se cortó un poquito. 3. Así es, tiene 3 espacios disponibles y recuerden que por cada espacio puedo situar 2 electrones. Entonces tengo 1, 2 y 3. Reparto los 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ya sabemos que N es igual a 2. ¿Cuánto vale L? ¿Uno? 1. ¿Y cuántos números cuánticos magnéticos posibles puede tener el orbital tipo P? De -1 a 1. Así es, de -1 a 1 será el número cuántico magnético. Ahora sí, chicos, ¿en qué opción del número cuántico magnético está ubicado el penúltimo electrón? 1. En 1. ¿El penúltimo? En 0, ¿no? En 0. Así es, está en el 0, chicos, porque este sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El sexto es el último, el quinto es el penúltimo. Y ahora sí, ya podemos poner los números cuánticos. Por lo tanto, los voy a poner aquí arriba. Números cuánticos es igual a 2, L igual a 1, ML pues está ubicado en el 0 y el valor de spin otra vez menos 1/2. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, profe, ya vi mi error yo. Ok, entonces de esa manera nosotros obtenemos los números cuánticos de igual manera las especies con cargas negativas o positivas. Ahora vamos a hacer un ejemplo más, solo que por favor si alguien necesita anotar, adelante para continuar.
Ahora vamos a hacer un ejemplo con un metal de transición. Listo. Titanio. Titanio tiene un número atómico de 22 electrones, entonces vamos a hacer su configuración. ...22 electrones. Es decir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1012, 3p6, 18, 18, 19, 20, 4s2 y finalmente un 3d2. A ver, déjenme contar otra vez. 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20 y me quedé en 4s2, sigue 3d2. Chequen por favor, déjenme nada más asegurarme. Titanio, no alcanzo a ver. Sí, son 22, profe. Así es, ok. Muy bien, entonces ya tenemos los 22 electrones, pero recuerden hay que ajustar esto, me va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Esa es su configuración electrónica y si hacemos la forma condensada, pues me quedaría argón, que va a eliminar hasta 3p6, 1, 2, 3, y me queda simplemente 3d2, 4s2. Pero yo no quiero el titanio en su forma elemental, sino quiero el titanio 3 más, chicos. Entonces, ¿qué implica que el titanio tenga un 3 más? Quitarle 3 electrones. Así es, perdió 3 electrones, entonces será 22 electrones menos 3 electrones, me quedan, ¿cuántos? 19 electrones. Y ahora sí, puedo obtener su configuración electrónica. Observen, para eso hago la desarrollada y la condensada, para ya simplemente poner la respuesta. En este caso será argón, le resto 3 electrones, es decir, quito este y quito uno de acá y me queda 3 de 1. ¿Me doy a entender, jóvenes? Profe, Sí. Dígame. entonces, en donde está el 3 de 2, siempre se le, en ese caso, en el argón, se le va a quitar uno. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Otra vez, señorita, por favor. Ah, que si en el, por ejemplo, en el 3 de 2, ¿por qué le quitó uno? Porque solo está perdiendo 3 electrones, señorita. Y recuerden que si usted quita electrones, ahora va de la parte más externa a la parte más interna. En la parte más externa, ¿cuántos electrones tengo? 2. 2. 2. Entonces ya le quito estos 2. Desaparece el 4s2. ¿Cuántos electrones me quedan por quitar? 1. 1. Entonces, aquí tengo 2 electrones, pero ya solo me queda por quitar 1, por eso queda 3 de 1. Ah, ok. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Si no les resulta claro hacer esto, entonces lo más sencillo, chicos, es volver a trazar la configuración electrónica. Es decir, vuelvan a hacer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta completar 19 electrones y verán que les queda en 3 de 1. ¿Sale? Sí, profe. Ok, pero
Bueno, en este caso no, chicos, porque si hacen la configuración electrónica así directa, me van a eliminar primero van a pasar primero por el 4S y incurrirían en un error con estos elementos que tienen esas excepciones. Lo pueden hacer, solo tengan cuidado, chicos, que recuerden que no puede haber orbitales más grandes antes de pequeños. Por eso les recomiendo hacerlo en estado fundamental y después al fundamental sumarle o restarle los electrones que le hagan falta. Y bueno, entonces el titanio tiene una configuración 3 de 1 cuando está en estado de oxidación 3 más. Y ahora sí, jóvenes, vamos a obtener los números cuánticos del último electrón. Vamos a ver si los pueden hacer así de forma directa. ¿Cuántos espacios disponibles tiene el orbital D? 1. No. Serían 5, ¿no, profe? 5. 5 espacios disponibles. 1, 2, 3, 4, 5. Y solo vamos a ubicar un electrón. ¿N igual a qué? Valor de N. 3, ¿no? Así es, 3. Valor de L. 2. 2. ¿Cuántos posibles valores tiene ML? De -2 a 2. Así es, -2, -1, 0, 1 y 2. Obviamente, chicos, aquí solo tienen una opción. Este es el último electrón y por lo tanto, ¿cuál sería el valor de ML? Pues -2, ¿no? -2. ¿Y el valor de spin? Más un medio. Más un medio. Más un medio. Y así de sencillo, chicos. De igual manera, ustedes pueden encontrar los números cuánticos y la configuración electrónica de cationes o elementos que han perdido electrones en su configuración electrónica inicial. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces, por favor anótenlo y continuamos. ¿Puedo borrar, chicos? ¿O alguien sigue escribiendo? Yo ya acabé de anotar. Ok. Igual. Y bueno, retomemos donde nos quedamos. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos, chicos, de cationes y aniones. Por ejemplo, está el aluminio con una configuración electrónica neón 3s2 3p1 y observen, si tiene una carga 3 más, pierde 3 electrones, un electrón y 2 electrones, pues pierde 3 y se queda con configuración de un gas noble, que en este caso es neón. El flúor, como ya lo habíamos visto, tenía esta configuración electrónica, pero al cargarse negativamente, gana un electrón, observen cómo sube de 5 a 6 y ahora obtiene una configuración electrónica de igual manera del tipo neón. La mayoría de las veces, chicos, obtienen configuraciones de gases nobles, algunas otras no, como lo vimos con el titanio, pero todavía este puede reaccionar con más elementos y ganar una estabilidad mediante diferentes tipos de enlaces que normalmente son del tipo covalente.
Ahora, si queremos ver las configuraciones electrónicas por cada orbital, observen, aquí tengo el sodio, que ya habíamos visto, tiene 11 protones y 11 electrones, pero cuando se carga positivamente, pierde un electrón y ahora tendrá 11 protones y 10 electrones. Observen cómo esta es su configuración electrónica original, 2, 4, 6, 8, 10, 11, y cuando pierde un electrón, pues obviamente el orbital 3s queda vacío, pero el 2p de alguna manera ya está completamente lleno por la pérdida de este electrón. Caso contrario, cloro, chicos. La configuración original son 17 protones, 17 electrones. Si ustedes ven el llenado de los orbitales, queda este electroncito desapareado, pero si se carga negativamente, entonces ganará un electrón, que es el que estoy... bueno, aquí está un error, chicos. Perdón, de hecho tiene que ir hacia arriba. Y bueno, una vez que se le agrega ese electroncito, el orbital 3 se llena por completo y de igual manera adquiere una configuración de gas noble. Entonces, es a lo que voy, jóvenes. Hay elementos que les conviene perder y hay otros elementos que les conviene ganar, porque de alguna forma, si les faltan muchos electrones para estar estables, pues va a ser complicado que gane tantos y, sin embargo, les conviene perderlos para que el nivel próximo quede lleno. Ahora vamos a hacer un ejemplo de este tipo. ¿Cuál es el máximo número de electrones que es posible encontrar en el nivel principal para el que el número n es igual a 3? Entonces, ¿cuántos electrones puedo albergar en un nivel con número cuántico igual a 3? Ok, ya conozco el número de n. Y recuerden que el número de L también puede ser escrito en términos de N. L, ¿de dónde a dónde va, chicos? De -1 hasta 1. Ese sería una de las variantes del número cuántico magnético. Es n-1, De 0 ¿no? hasta n-1. Desde 0 hasta n-1. Y en este caso, ¿cuánto vale n, chicos? 3, ¿no? Bueno, 2. Vale 3. 3 menos 1, entonces L va desde 0 hasta 2. Por lo tanto, L podrá tomar los valores 0, 1 y 2. Es decir, los orbitales S, P y D. ¿Dudas hasta aquí? Eso es para saber en qué niveles es posible encontrar, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos valores posibles puede tener la L si estamos ubicados en el número n igual a 3? Ahora, ¿cuántos valores posibles de ml tengo? Pues la ml la podré separar en 3 diferentes tipos. La M0, la M1 y la M2. O en pocas palabras, la M para el orbital S, para el orbital P y para el orbital D. ¿Cuántos valores de número magnético tengo para el orbital tipo S? 0. 0. ¿Y para el orbital tipo P o L igual a 1? -1 hasta 1. De -1 hasta 1. Y finalmente, para el orbital tipo D, pues de -2 hasta 2. Así es. -2. Exactamente. Y recuerden que esto representa una rayita, 3 rayitas y 5 rayitas. Por lo tanto, ¿cuántos electrones puedo tener en el nivel n igual a 3? Pues 9, ¿no? 18. 18 electrones. Observen, tendría
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 electrones podría albergar en el nivel n igual a 3. Entonces, no son preguntas complicadas, chicos. Tienen que analizar la definición de los números cuánticos y recuerden, n no es el nivel, L el tipo de orbital, que puede ser desde 0 hasta n-1. Luego el número magnético, pues son los valores que puede tomar según el tipo de orbital. 0 para S, menos 1 hasta 1 para P, menos 2 hasta 2 para D y de menos 3 hasta 3 para F. Con eso es más que suficiente y pueden resolver este tipo de cuestionamientos. Entonces, de igual manera, aquí les tengo la respuesta y efectivamente, chicos, tenemos hasta 18 electrones por repartir. Oiga, profe. Dígame. Entonces al final ya ve que ML se reparte entre los espacios que le quepa a cada uno, ¿no? Así es. De P y D. Sí se multiplica por 2 al final, ¿verdad? Para que den los 18 espacios. Así es, porque cada espacio permite 2 electrones. Entonces sí, se multiplica por 2. Ah, ok. No me había quedado bien claro eso. Gracias. Sí, por nada. O si no le queda claro, jóvenes, observen. También el diagramita del serrucho se los dice. Observen, el S solo admite 2 electrones, el P solo admite 6 electrones, el D admite 10 y el F 14. Chequen los espacios. 1 espacio, 3 espacios, 5 espacios y 7 espacios. Entonces, de esa manera también lo pueden recordar. Y luego, chicos, aquí les dan la configuración electrónica del oxígeno y les piden encontrar los 2, 4, 6, 8 números cuánticos de cada uno de los electrones del oxígeno. Y bueno, ya no vamos a perder el tiempo en obtener esos números cuánticos, pero ahí los pueden encontrar, chicos. Si tiene 8 electrones, entonces tiene 8 combinaciones posibles de números cuánticos y ninguno de ellos serán iguales en su totalidad. Al menos debe de cambiar el número cuántico de spin. Pero ya hemos practicado bastante con eso. Eso también no hay problema. Ahora sí, chicos. Otra forma de llamarle al electrón último, al último electrón, este se le conoce como el electrón diferencial. Observen. Se llama electrón diferencial al último electrón que entra a un átomo de acuerdo con las reglas de ocupación de orbitales. Es decir, lo que distingue a un átomo de un elemento del que le precede en la clasificación periódica. Recuerden que la sola diferencia de un electrón puede ser significativo para que se trate de un elemento distinto o que tengamos un anión o un catión. Y bueno, eso ya lo hemos checado, solo quería que supieran que el último electrón también es considerado el electrón diferencial, porque este último electrón, pues tal y como lo dice la palabra, marca la diferencia entre un elemento y otro, o entre un catión y un anión. Ahora, ya para terminar, chicos, vamos a ver las propiedades periódicas de los elementos. Vimos algunas de ellas en una presentación previa, pero las vimos de manera muy rápida. Y observen, en este caso, las variaciones o las propiedades periódicas que puede tener un elemento a lo largo de la tabla pueden ser las siguientes: radioatómico, radioiónico, energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y carácter metálico. Si hablamos del radioatómico, chicos, en este caso lo vamos a definir como la distancia más corta entre dos átomos continuos de una sustancia elemental.
¿Cuál es la tendencia, chicos, de este radio atómico? O en pocas palabras, del tamaño de los elementos. Va a aumentar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. O si lo quieren ver así, va a disminuir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Es decir, los elementos más grandes en cuanto a radio iónico estarán concentrados en la parte inferior izquierda de la tabla periódica. A eso nos referimos con ese radio atómico. Ahora, si aumentamos niveles energéticos, obviamente también aumenta el tamaño de los radios iónicos. Por tal motivo, por eso es que siempre el crecimiento va a ir de arriba hacia abajo. Recuerden que los átomos de abajo son los más pesados porque tienen el mayor número de electrones y por ende también tendrán que tener un tamaño más grande. Tenemos algunas otras variantes, jóvenes, de lo que se conoce al radio de un elemento. Como les comento, el más sencillo es el radio atómico, pero observen, estrictamente hablando, pues nos situamos en el núcleo y nos posicionamos en el electrón más lejano. Si hablamos de un enlace metálico, es decir, tendremos dos átomos de algún metal y veremos la distancia del centro a centro de cada uno de los átomos. También tenemos radio covalente y radio iónico que en las siguientes diapositivas los definiremos. Observen cómo es la tendencia, chicos, de los radios atómicos con referencia al número atómico. Quedamos que el tamaño cambia de izquierda a derecha. Recuerden que a la izquierda tenemos el litio y a la derecha tenemos el flúor. O de arriba hacia abajo tenemos el litio y terminamos en este elemento CS. Observen cómo crece, chicos. El litio tiene un número atómico en picómetros de aproximadamente 150, mientras que el flúor está alrededor de 60. Entonces, efectivamente, de izquierda a derecha, ese tamaño decrece, así como de arriba hacia abajo. Observen, el litio estaba hacia arriba, el cesio estaba hacia abajo, y vean, el litio 150, el cesio está por encima de los 250 picómetros. Entonces, efectivamente, sí hay una tendencia en esas características que les acabo de comentar. Ya en su momento se hicieron los estudios y todas estas gráficas se generalizaron de una manera más simple, como en los diagramas anteriores, que es con flechitas, y pues es más fácil de memorizar ese tipo de comportamientos. Aquí tenemos ya las tres definiciones, chicos. Radio metálico es el radio nominal de átomos de un elemento metálico, como la mitad de la distancia determinada experimentalmente entre los núcleos de átomos vecinos del sólido. El radio covalente, chicos, es el radio nominal de los átomos de un elemento no metálico y se define de forma similar como la mitad de la separación intermolecular de átomos vecinos del mismo elemento en la molécula. Finalmente, un radio iónico es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones. Y bueno, precisamente con eso, chicos, tenemos la definición del radio iónico. El radio iónico, chicos, precisamente está relacionado con la formación de aniones y cationes. Observen, si un átomo o un elemento pierde electrones, chicos, automáticamente su radio también se verá reducido. Caso contrario, si tenemos un elemento y gana electrones, su radio se verá incrementado. Y bueno, aquí ya es un poquito más definido, tenemos lo siguiente. Un catión, al perder electrones, presenta una disminución de la repulsión entre los electrones, lo que hace que el radio del catión sea menor que el del atómico. Un anión, al ganar electrones, presenta un aumento en la repulsión entre los electrones, lo que hace que el radio aniónico sea mayor que el radio atómico. Aquí les presento las enormes diferencias, chicos, entre los
radios iónicos y los radios atómicos. Observen cómo tenemos los radios atómicos del primer grupo, litio, sodio, potasio, en su forma elemental, y si pierden un electrón cada uno de ellos, chicos, como por ejemplo el litio, de tener un tamaño de 150 picómetros, prácticamente se desploma hasta 50. O el potasio, que mide casi 250, al perder un electrón, se desploma hasta 150. Lo mismo ocurre con los aniones. En este caso, en su forma elemental, tienen radios más pequeñitos. Nuevamente, el fluoruro, que está cercano a 50, al ganar un electrón, prácticamente sube a 150. O el yodo, que está cercano a 100, al ganar un electrón, prácticamente está cercano a 250. Entonces, es una diferencia significativa, chicos, en cuanto a los radios, una vez que los elementos ganen o pierdan electrones. Luego tenemos otro concepto que se le conoce como la energía de ionización. ¿Pero qué nos dice la energía de ionización, chicos? Observen. La energía de ionización es la energía mínima en kilojoules por mol necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Es decir, jóvenes, ¿qué tan fácil será quitarle un electrón a un elemento? Entre más grande sea ese valor energético, pues más complicado será poder quitar ese electrón. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el incremento de esa energía de ionización se va a dar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que los elementos situados en la parte superior derecha serán los elementos que más complicado será quitarle un electrón. Y observen, jóvenes, ¿quiénes son los elementos que están a la derecha? Los gases nobles, ¿no? Los gases nobles, y observen cómo la energía de ionización de estos gases nobles precisamente son las más altas de todos los elementos. Porque, recuerden, a los gases nobles no les interesa ganar ni perder electrones, y por esa razón tienen las energías de ionización más altas de toda la tabla periódica, por lo que será bastante complejo lograrles quitar ese electrón a alguno de ellos. Posteriormente tenemos la electronegatividad, chicos, que es un caso contrario, o va de la mano con la energía de ionización. Solo que aquí véanlo desde esta perspectiva. La electronegatividad, es decir, la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Entonces, observen, están en relación, pero están en posición contraria. La energía de ionización es qué tan sencillo un elemento va a dar un electrón, mientras que una electronegatividad es que, digamos, un elemento, ¿qué tantas ganas tiene de atraer electrones? O son elementos que es más sencillo que ganen electrones que perderlos. Y en este caso, jóvenes, la tendencia de la electronegatividad va a ir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Dicho esto, jóvenes, los elementos que por excelencia van a querer ganar electrones son estos de aquí, que son los halógenos: flúor, cloro, bromo y yodo. Por excelencia, chicos, el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica es el flúor. El flúor siempre va a estar con carga negativa y tenderá a reaccionar prácticamente con todo lo que se le ponga enfrente. Posteriormente, bueno, en este caso los elementos más electronegativos, chicos, por excelencia son los no metales, que son los que están aquí, y los elementos menos electronegativos son los alcalinos y los alcalinotérreos, y este elementito de aquí que es
aluminio, si mal no recuerdo. Entonces, podemos distinguir esos dos grandes grupos en posiciones contrarias. Estos muy pocos electronegativos, estos extremadamente electronegativos. Pero por tendencia, chicos, los metales pierden electrones, los no metales ganan electrones. Tenemos otro concepto, chicos, que va de la mano con electronegatividad, aunque la definición varía un poquito, pero en términos prácticos, pues prácticamente se resume a lo mismo. La afinidad electrónica, que es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Entonces, si los electronegativos son los que quieren electrones, chicos, por lo tanto, tendrán las afinidades electrónicas más altas. Y nuevamente, observen cómo los no metales o los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, tienen los valores más altos, mientras que los alcalinos, litio, sodio, el aluminio y los alcalinotérreos, que deben de estar por aquí abajito, como calcio, bueno, aquí está potasio de alcalino, bario y otros elementos más que también son metales, tienen las afinidades electrónicas más pequeñitas. Finalmente, chicos, el carácter metálico, es decir, cuáles son los elementos que, vaya la redundancia, tenderán a ser metales. Esto ya lo habíamos visto, jóvenes, esta diapositiva sí se las presenté en una presentación previa. Y bueno, el carácter metálico, chicos, en este caso observen, un elemento se considera metal desde un punto de vista electrónico cuando cede fácilmente electrones y no tiene tendencia a ganarlos. Por eso es lo que les comento, un metal tiende a perder electrones. Y normalmente todos los metales, bueno, más bien no normalmente, todos los metales están concentrados en esta zona. Luego tenemos los metaloides y finalmente los no metales. Por lo tanto, el carácter metálico crecerá de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y carácter no metálico estará de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De tal manera, chicos, que observen, carácter metálico, observen cómo se concentra en esta zona, y el carácter no metálico se considera en esta otra zona. Y bueno, por colores también lo pueden checar muy fácilmente. En esa diapositiva tenemos un resumen, chicos, de cómo es la tendencia de cada una de las propiedades, como radios, energías y afinidades, así como el carácter metálico y no metálico de los elementos en la tabla periódica. Y bueno, ahora sí, chicos, podré por fin asignar la tarea a esta unidad que, como les comento, va a estar pesadita, entonces prepárense para darle el tiempo suficiente y que no se atrasen con esta última actividad. Y ya solo me queda ver un tema más, chicos. La siguiente semana lo voy a cubrir y ya voy a comenzar con la nueva unidad. Entonces, dentro de 15 días es un hecho que prácticamente programemos su siguiente examen parcial. Permítanme un segundo para tomar foto y pasar lista y ya dejarlos descansar. ¿Todos tenían problemas para escuchar, jóvenes? En mi caso yo te no. escucho. Ok. A Señorita. Sí, yo creo que es por internet. Luego tenía que volverme a meter. Ok, Sí, se me- bueno, cuando se generalice de que verdaderamente la mayoría no escuche bien, por favor interrúmpanme para, digamos, dejar que se estabilice un poco y remediarlo. A veces también si yo tengo demasiadas pestañas abiertas, ocasiona esos problemas y bueno, tengo que bajar la carga del equipo para que el audio mejore un poco. Pero ustedes interrúmpanme cuando haya ese tipo de situaciones. A veces no alcanzo a leer los mensajes y lo mejor es que pues que me interrumpan hablando. Bueno, no es interrumpir, chicos, pero
para yo darme cuenta y ver si podemos darle solución. Ok, entonces, pues bueno, permítanme tomar foto, les paso lista y descansamos por hoy. Veamos, fotos, fotos, fotos. Un segundito. Hoy estamos a 5. Ok. Barba Ramírez Brandón. Presente, profe. Gracias. Becerra Guayo. Presente. Gracias. Bucedillo. Él no pudo asistir, que le salió algo, profe, nomás Ok, que le perfecto. dijera. Gracias. Cedillo Cortés. Cortés Torres. Gracias. Cruz Vázquez. Duarte Jiménez. Estrada Pachuca. Presente. Gracias, señorita. Fregoso Gruber, aquí ya vi sus comentarios. García Juárez. O Grover, Presente. perdón, si pronuncié mal su apellido. García Juárez, dijo presente, perdón. Sí. Gracias. Hernández Bernal. Josefina. Presente, profe. Gracias, señorita. Huerta Mora Daniela Fernanda. Presente. Gracias, señorita. Iñiguez Gómez Daniel. Gracias. Oliver Ángel. Presente. Gracias. Chicos, perdón. Si ya les pasé lista y no tienen dudas, pueden dejar la sesión sin problema. Gracias. López Olmos Juan Edwin. Presente. Gracias, joven. Martínez Rodríguez Andrés. Gracias. Martínez Rojo Stephanie. Presente. Gracias. Mate